Hola, buenas tardes. Yo soy José Antonio Guijarro, mentor del programa Código Escuela 4.0 en Extremadura, y en esta webinar vamos a presentar la actividad número 3 del REA Nos Salvamos. Tengo abierta la web de Código Escuela para que veáis un poquito y recordemos el calendario sobre todo y dónde van a ir a parar todas las actividades que hagamos. Tenemos aquí la presentación, que ya la conocéis, de webinar anteriores, y el calendario. Hoy estamos a día 1, estamos haciendo este webinar. Tenemos marcado también el día 3 como fecha clave porque es el último día para entrega de evidencias y que quería yo recordarlo ahora en este webinar. Y a partir del día 4 es cuando se implementaría esta actividad de forma acompañada dentro de las aulas. Bien, volvemos al REA. Aquí tenemos el canal de Telegram por si queréis hacer alguna pregunta o también responder a alguna otra duda que haya presentado algún otro compañero. En el botón de acceder, accedemos a lo que es el REA entero, y aquí abajo, navegando, haciendo scroll un poquito hacia abajo, tenemos el cronograma, y aquí es donde vamos a ir colgando, o ya estamos colgando, los webinars anteriores. Fijaos, aquí tenemos el webinar enlazado, el webinar del día 6, y aquí el webinar del día 20. En este sitio, aquí, pondremos enlazado también este webinar que se está grabando ahora mismo. Vosotros durante el webinar tenéis las cámaras y los micros apagados, igual que en webinars anteriores. Sin embargo, si necesitáis aclarar alguna cosita, lo escribís en el chat y estaremos encantados de responderos cuando podamos. Está también acompañándome mi compañera Marisa Cedrún. Esta actividad también va a ser acompañada. Es una actividad muy sencillita. Veníamos de la actividad 2, trabajando el tema de las emergencias. Habíamos empezado el REA con la redacción de un protocolo que iba a ir transitando a lo largo de todas las actividades, y ese protocolo a lo largo del REA va a ser un documento vivo porque vamos a ir agregando cositas que vayamos descubriendo. Podemos modificar incluso algunas cosas que ya hayamos escrito en función de la reflexión que hagamos a lo largo de las actividades. Y ahora, bueno, pues como ya venimos de que en la actividad 2 hemos introducido Scratch, habíamos hecho un diálogo con dos personajes, pues eso ya lo tenemos avanzado y ahora accedemos al REA. Vamos a centrarnos en la actividad 3, y en esta actividad 3 ya avanzamos un poquito porque, igual que en la actividad 2 habíamos visto ese diálogo entre una niña en el patio y la profesora, pues ahora lo que avanzamos es que vamos a hacer una llamada al 112. Claro, aquí previo al trabajo con Scratch, pues tenemos ese antes de, donde os invitamos a reflexionar sobre esas emergencias. Ese 112 habría que contar en clase qué es el teléfono 112, cuándo tenemos que hacer uso de él, en qué circunstancias, ver un vídeo que tenemos luego en el Comenzamos, que habría que enseñarle en clase, proyectarlo en el panel y, bueno, pues contextualizar un poquito esas emergencias, hilarlas con las actividades anteriores y trabajar esa reflexión previa con el alumnado. Y una vez que hemos trabajado esa reflexión previa, pues habría que venir y abordar la actividad de Scratch, que, como digo, ya venimos de conocer por lo menos la parte mínima de Scratch, ya la hemos conocido en la actividad 2, y ahora avanzamos conocimientos y hilamos con esta parte de llamada al 112. Los objetivos aquí pues parten de esto, de fomentar, por supuesto, la creatividad diseñando conversaciones. No podemos olvidar el tema de enseñar al alumnado el respetar los turnos de palabra. De esa forma se hace una conversación, mejorando, por supuesto, la atención al otro que está hablando, esa escucha activa, explicarle antes de entrar en Scratch. Tenemos que, por supuesto, aprender las normas de ese diálogo formal, atendiendo al uso de
tú y usted, cuando nos dirigimos a una persona en tú y cuando en forma de usted. Eso sabéis hacerlo vosotras mucho mejor que nadie porque estáis acostumbradas a explicar ese tipo de situaciones al alumnado. Y por supuesto aquí también promover el trabajo colaborativo, respetando entre ellos los turnos, hablando en diferentes momentos para entenderse. Nosotros cuando estemos dirigiendo la clase también intentamos que ese turno de palabra se respete y la preparación ya de cara a la actividad con Scratch, pues es eso, vamos a explicar prácticamente, son dos cosas muy sencillitas que ya, como digo, las teníamos por lo menos vistas en la actividad anterior, que son ese conjunto de bloques de apariencia y de control. ¿Vale? En el apartado de antes de tenemos el previo y luego con el alumnado en la actividad ya acompañada, cuando vayamos los mentores al aula, pues haremos ese comenzamos. Vamos a necesitar, pues claro, el panel digital unido al portátil. Yo recomiendo que lo hagamos desde el portátil unido con el cable al panel, porque es más cómodo para nosotros, no le damos la espalda al alumnado, trabajamos mejor con los bloques, controlamos mejor el escenario de Scratch y recomiendo esa manera de trabajar, unir el portátil al panel, en lugar de realizarlo directamente con el panel, que oye, que también si queréis y os sentís cómodos, pues fenomenal, que lo podéis hacer también con el panel. Durante el desarrollo de la sesión, pues claro, aquí vosotras sois expertas, motiváis perfectamente a los alumnados, los ponéis en situación, le explicáis el contexto y ahora recordamos un poquito lo de la actividad anterior, que es el decir y el pensar, esos dos bloques que estaban en esa categoría de apariencia, y incidimos y también insistimos en explicarle la sincronización, el que una persona mientras esté hablando, la otra tiene que estar escuchando. Esa escucha activa se programa muy bien en Scratch con esos bloques de esperar y es lo que vamos a trabajar, ¿no? Estamos hablando de un REA de lengua, no podemos perder de vista que estamos explicando lengua apoyándonos en la tecnología, apoyándonos en Scratch, es decir, que Scratch nos va a servir para asentar esos conocimientos, para afianzarlos, para que el alumnado se quede con la experiencia y que esta actividad sirva para reflexión. Lo que vamos a hacer también es trabajar en equipo. Claro, dividimos, como hemos estado haciendo en actividades anteriores, grupitos de 3, 4, 5 alumnos. Vosotros eso ya lo tenéis controlado de actividades anteriores. Insistimos mucho en no juntar a todos los cracks de la tecnología en un mismo grupo, sino que estén esos grupos, esa carga esté compensada, entre los distintos alumnos. Vosotras los conocéis mejor que nadie y sabéis cómo tenemos que formar esos grupos para que sean heterogéneos, se ayuden entre ellos, colaboren y, por supuesto, aquí, sobre todo en esta actividad donde vamos a practicar el diálogo, pues también respeten los turnos de palabra y se respeten entre ellos a la hora de tomar algunas decisiones. Bien, respecto a los conocimientos previos, aquí os dejamos, bueno, pues ya lo habíamos hecho en la actividad anterior, pero un vídeo de Scratch para que si todavía no tenemos esa cuenta podamos darnos de alta y ser usuarios de Scratch, con la única ventaja que, vamos, la única no, hay varias ventajas, pero una de las ventajas más destacadas de crear esa cuenta es que todos los proyectos se van a guardar en la nube, en la plataforma de Scratch y los vamos a tener disponibles siempre. Sabemos que podemos entrar de forma anónima, pero al entrar de forma anónima cualquier proyecto se pierde cuando salgamos. Vale, aquí ya comenzamos, estamos en antes de preparando la actividad y explicamos cómo habría que descargar el telefonista, la imagen de la telefonista y la niña, que eso lo podemos hacer previo para no perder tiempo durante la sesión. Entramos aquí y bastaría con, en los 3 puntitos verticales, decirle descargar. Ya tenemos la telefonista, se ha descargado en la carpeta de descargas y
la niña, que también la vamos a descargar de la misma manera, 3 puntitos verticales, hacemos la descarga, van 2 y por último el escenario, que lo tenemos también aquí y lo descargamos. Esta tarea, si os parece bien, pues la podemos hacer previo al día del acompañamiento. Ya tendríamos esas 3 imágenes en la carpeta de descargas de cada uno de los ordenadores. Si tenemos 5 grupitos, pues es verdad que nos toca hacer ese trabajo previo, pero nos beneficia bastante a la hora luego de agilizar la actividad, de que sea la actividad más dinámica, no nos atasquemos en cosas que a lo mejor sí podemos tener previo a ese día del acompañamiento. Otra cosa que también podemos haber trabajado con el alumnado es bueno, pues esta parte de lengua que estamos pegándonos al currículo, que estamos haciendo uso de frases cortas y sencillas, decimos nosotros aquí. Podemos incluso introducir esa diferencia entre lo que es una frase y una oración, hacérselo ver al alumnado, hacer la construcción de enunciado. Esa parte previa la podemos haber trabajado, que seguro que si no es ahora, lo teníais previsto para hacerlo en breve, pues lo podemos hacer previo a que vaya el mentor al aula con vosotras. Esa parte de preparación del alumnado, de pegar todo esto al currículo de lengua. Y luego, pues claro, ya en ese diálogo que tenemos que programar en Scratch, pues tenemos que trabajarlo también, consensuarlo o dirigirlo un poquito nosotros y pensar hacer que los niños piensen cómo sería ese diálogo entre una persona, una niña que pide ayuda a un teléfono de emergencia y la telefonista que coge el teléfono. Ese diálogo lo podríamos tener nosotros ya prediseñado también. De hecho, os invito a que aquí tenemos un ejemplo que proponemos nosotros. No, perdón, ese ejemplo es el de la actividad, ahora lo vemos, ahora lo cargamos ver dentro, pero quería yo compartir con vosotras, que sí que lo tengo por aquí. Vale, comparto esto, porque es interesante que antes de ponernos a trabajar con Scratch tengamos claro qué vamos a realizar. Proponemos este diálogo. Entonces, en el panel digital podemos hacer algo como esto, trabajarlo, pensarlo bien con el alumnado, que ellos incluso propongan si acaso esto no les dice nada, no les motiva o quieren hacer alguna modificación en este diálogo, pues que lo propongan ellos o, como decía antes, dirigirlo vosotras este diálogo entre la niña que pide ayuda y la telefonista que le atiende. Fijaos en que la telefonista está hablando en usted, la niña habla en tú. Estoy marcando estas esperas. Habría que hacerle ver que mientras que la chica está dirigiéndose a la telefonista está callada. Luego le toca el turno a la telefonista cuando habla y la chica en ese momento también está callado, en esa misma línea de tiempo, en ese mismo instante, pues solo hay una persona hablando. Y eso es interesante que lo practiquemos con el alumnado, porque luego cuando haya que también trabajar con Scratch, pues también os recomiendo que vayamos haciendo 2, 3 bloques nosotros en el panel, mientras nosotros ponemos los 2, 3 bloques, los chavales están mirándonos, solamente mirándonos, no hacen nada en el ordenador y cuando nosotros terminemos le damos el turno a ellos y ellos programan esos 2 o 3 bloques. Mientras ellos están programando, pues como vamos a estar 3, 4 profesores en codocencia en el aula, podemos ayudarles, pero no avanzamos, nos quedamos quietos. De esa manera es más fácil determinar la actividad, porque si mientras nosotros estamos con el panel, ellos están hablando, están mirándonos a ver qué hacemos y a la vez intentando hacerlo ellos en el ordenador, pues finalmente se termina montando allí un poquillo de jaleo y no nos enteramos. Entonces, a la vez que estamos insistiendo en que la chica y la telefonista están hablando por turnos, estamos practicando también nosotros y estamos haciéndole
que el alumnado interiorice ese orden, esa sincronización en la conversación para cuando nosotros vayamos a hacer la actividad, pues que también nos respeten y sea más sencillo llegar hasta el final de la actividad en un tiempo razonable. ¿De acuerdo? Bien, es decir, que yo propongo, si os parece bien, que esto lo trabajemos antes, en ese previo, en ese antes de, ya sepamos qué vamos a hacer. Antes de incluso casi de repartir los ordenadores, en la libreta incluso, con el panel, y haciendo un trabajo de reflexión previa de qué vamos a programar. Una vez que tenemos ya y sabemos lo que vamos a programar, realmente la programación en Scratch es muy sencilla. Fijaos, vamos a hacerlo ahora. Voy a compartir ahora la pantalla de Scratch. Ya tenemos lo fundamental que hemos descargado antes, las dos imágenes de la niña, la telefonista y el escenario. Entonces ahora tenemos esto. Decía, tenemos descargado el fondo, la niña y la telefonista. La tenemos en nuestra carpeta de descargas y si os da tiempo y podéis, pues también es interesante que la dejéis en la carpeta de descargas de cada uno de los portátiles que vayan a usar los niños, cada grupito de niños, en el día del acompañamiento. Aquí, si queréis, también tenemos en este proyecto, tenemos como siempre, el ver dentro, tenemos el ejemplo, ¿vale? Es decir, que esto finalmente es lo que vamos a trabajar. Y la solución la tenéis. Es decir, que si queréis, la solución la tenéis. Lo interesante es hacerla nosotros. Entonces, para hacerla nosotros, abrimos una ventana de Scratch, nos podemos autenticar con nuestro usuario y contraseña. Y una vez que estamos aquí, pues lo primero, iniciándola de cero, la actividad, venimos aquí a los fondos, a esta cargar, esa flechita que ya la sabemos, y aquí en la carpeta de descargas tenemos el fondo, que lo hemos descargado del REA hace un momentito. Vale, elegimos ese fondo, le damos a abrir y ya tenemos ese fondo. Si no queremos ese, pues cualquier otro es bueno, ¿vale? Que nosotros proponemos y tenemos en el REA este fondo, pero si queréis cualquier otro, pues lo cargáis y trabajáis con el vuestro. Respecto a los personajes, pues aquí en esta parte venimos y vamos a cargar los personajes. Con el mismo procedimiento cargamos la niña. Fijaos que la niña es enorme respecto al escenario, pues venimos aquí al tamaño y en ese atributo de tamaño le podemos poner 40, le podemos poner 35, ahí ya podemos nosotros jugar un poquito con ese tamaño relativo que le podemos dar a este objeto. Ahora venimos otra vez y cargamos la telefonista, ¿vale? La tenemos también en la carpeta de descargas. La telefonista vuelve a ser enorme respecto al escenario, pues también le cambiamos y le ponemos 40, ¿vale? Si nos parece más, menos, pues ahí sabemos que este 40 es, digamos, el 40% del tamaño real que tiene el archivo, con lo cual podemos modular ese tamaño, hacerlo relativo a la proporción del escenario de debajo, ¿vale? De manera que aquí ya tenemos los dos personajes que van a dialogar. Tenemos que tener en cuenta, lo decíamos en la actividad anterior, cuando estemos programando a la niña, pues aquí en la esquina superior derecha del entorno de programación tenemos a ese icono de forma tenue, esa imagen tenue de la niña, para que no nos perdamos. Cuando pinchamos en la telefonista, pues volvemos a tener también el icono de la telefonista, también con ese aspecto tenue en ese sitio. Vale, vamos a programar el diálogo de la niña fijándonos en lo que habíamos programado en la pizarra, en el panel digital, ¿vale? Entonces, el evento que íbamos a poner siempre era que ya estábamos familiarizados con él de la actividad anterior, que es al hacer clic. Entonces, lo primero que va a hacer la niña, bueno, nosotros en el REA, un momentito meto un inciso porque hay una cosita que se me estaba olvidando y es el sonido del teléfono, ¿vale? Para que veáis también cómo se carga un sonido. Aquí, con la misma, en la parte izquierda, con la flechita esta de antes que también cargaba, podríamos cargar un sonido del ordenador, pero como no tenemos sonido en el ordenador, pues por ahora, pues lo que hacemos es
buscar con la lupa y cargamos un sonido de aquí. Va a ser un sonido de teléfono. Entonces aquí en el cuadro de diálogo de la esquina superior izquierda ponemos teléfono. Fijaos que este, por ejemplo, podría ser bueno. Fijaos cómo suena. ¿Vale? Sería un sonido típico de un teléfono y ya lo tenemos ahí cargado en el personaje, en el sprite de la niña. Fijaos que en el de la telefonista no he cargado sonido, por lo tanto la telefonista no puede, el personaje de la telefonista no va a emitir ningún sonido, solamente lo tenemos disponible ese sonido para la niña. Si nos vamos a la pestaña de código, como decía, porque aquí he metido el inciso, que se me había olvidado el sonido, tenemos ese bloque de al hacer clic en la bandera y ahora la niña tiene que, es decir, este bloque, esta columna de cosas que va a hacer la niña, tenemos que empezar cargándola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter ese sonido del ring ring que habíamos cargado lo primero, ¿vale? Entonces venimos aquí y decimos iniciar sonido. Fijaos que como solamente tengo uno, aquí en esta pestaña solamente tengo este sonido, Scratch directamente me lo carga, con lo cual para ahí no hay que hacer nada. Si tuviéramos varios, pues aquí aparecerían los distintos sonidos que tenemos cargados en esta pestaña y podríamos elegir uno de ellos. Como nada más que tenemos uno, la cosa es sencilla. Y ahora la niña, mientras está sonando, pues podemos decir que en el apariencia podemos poner un bloque que piense. Y ese pensar que lo habíamos programado, poníamos aquí, vamos, coge el teléfono, ¿vale? Y ahí eso sería lo que diría o estaría pensando la niña mientras que este teléfono está sonando. Mientras tanto, la chica, la telefonista, está en silencio, ¿vale? Ahora toca programarla. Bueno, aquí una cosita, un detalle, que es fácil que nos podamos equivocar aquí, pero si nos equivocamos tampoco pasa nada. Es decir, que aquí podemos incluso permitir que los niños descubran cómo se establece realmente el diálogo. La idea es sencilla. Si ponemos 3 segundos de hablar la niña y 3 segundos de esperar la telefonista, el diálogo se produce solo. Solo me refiero a la parte de programación. La idea es un 3, 3, 3, no perder el 3. Si no perdemos el 3, la cosa es sencilla. Si queremos provocar que las dos conversaciones interfieran una con otra, basta con variar ese 3. Y ya vamos a ver cómo las dos personas empiezan a hablar en el mismo instante y podemos también provocar esa situación de aprendizaje en el aula, haciéndole entender que eso no está bien. Que no está bien que las dos personas estén hablando al mismo tiempo porque no se entienden, ¿vale? Sin embargo, si ponéis un 3-3 siempre, no hay duda, esto va a funcionar sin problema. Venimos a la telefonista. Como aquí hemos puesto un 3 segundos de que la niña está hablando durante 3 segundos, pues ahora la telefonista, cuando haga el evento del clic, ¿vale? Y pongamos ese evento, lo primero que tiene que hacer es esperar su turno. Y para esperar su turno, en el bloque de apariencia, en el bloque de control, este bloque que aparece el primero de esperar, lo amplío para que lo veáis, este bloque de esperar espera su turno durante 3 segundos, que es justo lo que está hablando la chica. ¿Ok? Vale, avanzamos. Ahora la chica... Bueno, no, perdón. La telefonista primero dice hola, hola el 112, cojo el bloque de apariencia y dice hola, según decíamos, hola 112 y ahora decimos en qué puedo ayudarle. Aquí estamos metiendo esta forma de hablar en el T. También va a esperar durante 3 segundos. ¿Vale? Lanza este mensaje durante 3 segundos y ahora la chica tendría que hablar, ¿vale? Pero como la chica tiene que hablar y esperar estos 3 segundos que está hablando la telefonista, con lo cual aquí otra vez metemos un bloque de control para que la chica espere, ¿cuánto? Pues 3 segundos, que es lo que está hablando la telefonista, ¿vale? Espera 3 segundos y cuando termina esa espera de 3 segundos, dice, ha habido
Lo tenía por aquí en apariencia, sí, dice: ha habido un accidente en mi colegio, ¿vale? Y lo va a decir también durante 3 segundos, como decía antes, no vamos a perder esa referencia del 3, luego si queremos jugamos y la variamos. Pero ha habido un accidente en mi colegio durante 3 segundos. Mientras tanto, programamos también la espera de la telefonista. Podemos venir aquí, voy a venir aquí a la espera otra vez y cojo eso y lo pongo como 3 segundos de espera. ¿Vale? Fijaos que si yo maximizo aquí en la parte de la derecha y veo qué está pasando, que no es malo hacer pruebas a las 3 4 instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí la chica habla, espera, habla la telefonista, espera también la chica, ha habido un accidente en mi colegio y por ahí vamos, ¿de acuerdo? Bien, ¿se ha producido el diálogo en esta parte? Pues sí, se ha producido. Suena el teléfono, piensa, habla la telefonista, le da el turno de palabra a la chica habla, cede el turno ahora, habría que seguir programando el diálogo de a ver qué dice la telefonista. Y seguimos programando. ¿Vale? A partir de aquí, ya que tenemos esto montado, la cosa se automatiza mucho, porque venimos aquí, con el botón derecho damos a duplicar, se duplica el bloque y lo dejamos caer justo ahí para que encaje ahí. De manera que vamos construyendo el diálogo y modificando el texto según lo que habíamos escrito en nuestra previsión de diálogo anterior. Y ahora la telefonista dice: ¿me puede contar qué ha pasado? Según nosotros, ¿me puede contar qué ha pasado? Y seguimos manteniendo el 3 segundos, ¿vale? Y ahora le toca el turno a la chica. La chica dice, botón derecho, otra vez duplicar, venimos, encajamos esto aquí debajo, ¿vale? Suena el ring porque he tocado ahí, en cuanto que hago clic aquí va a sonar el ring. Mientras que hagáis pruebas, podéis activar el sonido del portátil, y mientras que estéis programando, desactivarlo. Vamos, ahí ya es verdad que va a pasar como me ha pasado a mí, que en un momentito dado os descuidáis y va a sonar cuando no pretendéis que suene. Pero bueno, pues que sepáis que en cuanto que hagamos clic aquí, empieza a sonar, ¿vale? Bien, ahora dice, la chica dice, dos niños se han golpeado en la cabeza y han caído al suelo, ¿vale? Pues lo ponemos aquí. ¿Vale? Ya está. Esa es la parte de la chica y ahora le toca a la telefonista. Volvemos otra vez a duplicar y a encajar debajo. Y aquí la telefonista seguimos armando este diálogo donde dice y pregunta: ¿están conscientes? ¿De acuerdo? Bien. Y así, con botón derecho duplicar, pues vamos armando y modificando solamente esta parte. Es decir, que a partir del segundo bloque la cosa es muy sencilla y nos lleva ya muy poquito tiempo. Lo que os recomiendo, no voy a hacer el diálogo entero porque ya habéis visto la mecánica y es sencilla. Lo único que ir programando la chica, programando la telefonista, de forma que vayan sincronizándose y vayan esperando el turno una y otra. El truco aquí es, como os decía antes, mantener este 333 en la chica, mantener el mismo 333 en la telefonista, y sobre todo, que cuando estéis vosotros programando, los chicos intentad que estén pendientes de lo que hacéis. Intentar este diálogo que estamos haciendo entre la chica y la telefonista, pues llevarlo a la práctica vosotros con ellos en el aula, que sé que lo hacéis, pero que cuando llegan a un aula del futuro, en una jornada así como esta de código escuela, pues los niños parece que se alborotan un poquito más y es bueno de hacerle entender esa manera de dialogar entre unos y otros, y si hacen ese aprendizaje vivencial con nosotros 3 bloques, nos callamos. Ahora ellos, otros 3 bloques, nos miran, nosotros, y así vamos haciendo el turno
hacen ese aprendizaje experiencial, lo practican aquí en Scratch y finalmente les invitamos a la reflexión. Esto que, a ver, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué ha pasado? ¿Podríamos haber mejorado el diálogo? ¿Podríamos haber mejorado la sesión? Esa reflexión final de qué ha pasado, de una autoevaluación del grupo suyo, de la actuación de cada uno individual, de la actuación grupal, es fundamental. Es lo que, bueno, pues ahora se está practicando mucho esa reflexión con el tema de la metacognición, que estamos pegándonos mucho si estamos reflexionando sobre qué hemos hecho. Y fijaos que aquí, en este teatro que estamos programando, es bueno, ya no solo entre ellos, de forma, como decía antes, vivencial en el aula, sino que si aquí ahora vienen y dicen, vamos a probar a ver qué pasa con un 5, vamos a probar, a ver, le damos luego a la bandera verde y probamos, o vamos a probar a ver qué pasa aquí si le ponemos un 2. También es bueno que ellos practiquen, porque en la programación no siempre todo va a salir a la primera. La programación muchas veces es prueba y error. Entonces ahí pues también estamos reflexionando sobre qué ocurre con los personajes dependiendo de cómo hemos pensado nosotros el previo, ¿vale? Si nosotros pensamos bien el previo, esto sale bien. Si no pensamos bien el previo, es probable que nos equivoquemos, ¿ok? Vale, esa es la actividad en sí. Y sobre todo, insisto en esa reflexión final, que es la que de verdad le va a quedar al alumnado en la cabeza, es lo que se van a llevar, lo que al final, si terminan reflexionando y diciendo dónde han fallado o qué podrían haber mejorado, fenomenal, es lo mejor que nos puede pasar, ¿de acuerdo? Que lleguen a alguna reflexión propia. Bien, la actividad pues casi termina así, ¿no? Reflexionando, no me perdí un poco, me he quedado en el antes de, el comenzamos. Bueno, no lo he repasado con vosotros, pero viene a decir lo mismo, ¿vale? Escribimos el guión, programamos el diálogo, sincronizamos, y el ejemplo que os decía, que lo podéis cargar porque ya lo tenéis hecho, pues sería aquí, en ese ejemplo, y ver dentro. Y ahí ya tenéis el diálogo entero. Yo no lo he terminado, pero sí que lo podéis descargar vosotras de aquí. Yo iba por la misma línea, copiando, haciendo el mismo diálogo que ya teníamos previsto en el REA. Eso está aquí, en el comenzamos, fijaos en el comenzamos, en el ejemplo. Es decir, que si seguimos el orden del comenzado, no vamos a tener ningún problema. Aquí hay una ampliación que hemos metido, que es el tema de los disfraces, o fijaos que aquí hay un disfraz distinto, por si queréis ampliar, pues darle esa oportunidad de hacer los disfraces. Pero casi que si no nos da tiempo, en la hora del acompañamiento, preferible hacer, o por lo menos desde mi punto de vista, preferible hacer menos y que se asienten esos conocimientos, que esa actividad quede bien fijada en la mente de los alumnos, y luego ya con más tiempo, con más calma, en otro momento, pues quizás hacer algún disfraz, darle oportunidad de que hagan algo distinto, ¿no? Aquí, para completar la compresión del vídeo, pues hemos tenido también a bien poner aquí un rellena el hueco, rellena las palabras, los huecos que faltan, y el diario de aprendizaje, que era lo que decía antes, esa reflexión del alumnado, fundamental que la hagamos, que nos dé tiempo a hacerla, porque si no hacemos esa reflexión, pues no deja de ser un ratito que hemos pasado aquí delante del Scratch y ya está, y se nos olvida. Esa reflexión, creo, también desde mi punto de vista, que es la clave de todo esto, donde de verdad vamos a ganar, donde de verdad van a ganar ellos. Aquí tenéis, veis ese diario de aprendizaje, como está en todo el REA. Cada actividad tiene ese diario de aprendizaje que os invitamos a que lo hagáis. Y luego hay otra cosita también, bueno, quizás sí, aquí no podemos perder de vista el hilo conductor del REA. Nos lleva por ese protocolo que decía yo, que es un documento vivo que viene desde el principio, desde la primera actividad, y que una vez que ya pasamos la parte de la actividad de Scratch,
pues tenemos que echar mano y revisar qué ha pasado, en qué podemos mejorar o en qué podemos ampliar nuestro protocolo. Fijaos que el final del REA pasa por, una vez que ya tenemos todo el protocolo hecho, pasarlo por correo electrónico al resto de la comunidad educativa, para que conozcan el protocolo que nosotros hemos elaborado en nuestro aula motivo a la intervención o a la ejecución, la implantación de este REA con nuestro alumnado. Entonces no debemos de perderlo de vista. Tenemos que sacar un ratito para revisar el protocolo con el alumnado. Aquí también os ponemos algunos ejemplos, bueno, pues para que de alguna forma, si vemos que vamos holgados, que hay un grupito que nos pide más, pues otras historias donde haya que tomar decisiones, son ya, daos cuenta que estamos pegándonos también al tema de la evacuación, no perdamos de vista que es un REA de la temática de emergencias. Entonces aquí pues esa actividad de ampliación que nosotros proponemos, pues es diseñar algo, una animación donde tengan que decidir, donde se tomen decisiones. Claro, aquí ya estamos ampliando en el tema de el sí, entonces, que son bloques que nosotros no explicamos en el REA, en la actividad, son ya ampliación y que, bueno, pues solo si lo consideráis y si lo veis oportuno, dependiendo de la circunstancia cada una de vuestras aulas, ¿no? Y aquí hay otra también, que esta sí, yo creo que esta la podemos hacer todos, que es hacer pensar al alumnado sobre las profesiones. Lo teníamos en la actividad 1, una relación de profesiones ligadas a las emergencias. Y teníamos también una tabla en la actividad 1 que era qué sabían hacer. ¿Os acordáis que no voy a navegar para atrás por no haceros perder mucho el tiempo, porque siempre va a estar ahí a disposición y lo podéis consultar, pero teníamos ahí tres apartados que nosotros distinguíamos en una profesión cualquiera, que era el saber, saber hacer y saber estar. Esos tres saberes, pues quizá sea el momento de, a la vez que dibujan una profesión aquí, pues hacerle entender, si dibujan un bombero o dibujan un médico o una enfermera, pues a ver qué sabe hacer el médico. ¿Qué actitud tiene que tener el médico en su puesto de trabajo? ¿Qué pensáis? ¿Cómo debe de comportarse? Ese tipo de reflexión, de preguntas, de intervención en el aula también creo que es constructiva, que es enriquecedora para el alumnado y que de alguna forma, bueno, pues no estamos trabajando tampoco con tecnología, estamos solamente pegándonos a conceptos que a lo mejor nadie le ha contado y que en este momento es el momento idóneo, ¿vale? Aquí estamos, bueno, pues llevándonos a situaciones de verdad profesionales al alumnado, que a lo mejor, como digo, nadie le ha contado qué actitud tiene que tener un bombero cuando se enfrenta a una emergencia, qué sabe hacer, qué conocimientos, qué tiene que tener previsto, qué no puede hacer. Esa reflexión también a lo mejor es decir, los transporta de forma momentánea a esa profesión de riesgo y evalúan también y valoran el trabajo de las personas que están ahí. Y creo que ya está, que con esa reflexión pues ya hemos terminado. No sé si tenéis alguna preguntina por ahí, que os haya quedado alguna duda, alguna cosa, y si no, casi que no os robo más tiempo porque ya está. Vale, a ver, en el chat, si queréis poner alguna cosita, y si no, pues por mi parte, Enrique está escribiendo. Nada, gracias. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias por venir, por estar aquí en directo. Y si no hay ninguna duda más, pues nos despedimos. Venga, buena tarde y hasta la próxima. Venga, adiós. Hasta luego.